Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Está celosa, el hermoso rostro me miró enojada y en negación. ¿Por qué estaría celosa de ti? Somos amigas. Ella respondió casi de inmediato, sí. ¿Por qué estaría celosa de mí? Repetí su propia pregunta para hacerla pensar. El dulce rostro ahora estaba muy enojado. Ella señaló la puerta. Por favor, vete. No quiero pelear contigo de nuevo como el año pasado. Está bien. Si eso es lo que quieres, me iré, dije ferozmente. Salí tranquilamente sin ningún argumento. No quería tener otra vez el corazón roto, pero quería que ella se diera cuenta de lo que le pasó. Hasta luego, Pan. Tenía muchas esperanzas de que ella fuera igual que yo. Pan desapareció durante mucho tiempo. Intenté contactarla enviándole un sticker por Line a su teléfono. Ella leyó el mensaje pero no hubo respuesta para torturarle. Habían pasado 3 días desde que ella había estado callada. Me puse mi traje de mascota de oso y me paré frente a su universidad, pero aún no había señales de ella. Quería gritar cuando pensaba en ese día. Debí detenerme y no decir nada. Ya era el 7.º día de no verla. Había sido una semana sin contacto. Tenía un plan para presentarme en su apartamento ese día, pero parecíamos conectarnos de alguna manera. Pan entró a la cafetería en la que estaba trabajando. Le di una gran sonrisa automáticamente, pero luego me desinflé inmediatamente después de ver a la persona detrás de ella, otra mujer, esa mujer. Recordé claramente la cara de su amiga. Se vestía como un hombre, lo que le hacía lucir genial. Había algo en su personalidad gentil y femenina que me hizo pensar en ella como una mujer muy linda. Ambas entraron y se sentaron una al lado de la otra cerca de la ventana. Todos los ojos estaban puestos en ellas. Pan trajo una amiga hoy. Ben mencionó lo que vio. No estaba segura de si él quería que yo supiera eso o solo era una observación. Incluso el gerente no entró para saludarla. Podría ser la intimidación de la marca de la llave del auto en la mesa o su elegante personalidad. Todos estábamos parados ahí mirándolas. No estaba segura de por qué, pero eran solo clientes. ¿Por qué no vas a buscar el pedido, Love? El gerente me llamó para que me encargara del trabajo. Me resistí a esa orden mientras Ben se ofrecía aceptar el trabajo. Tomaré la orden. Está bien, yo iré contigo. Ben me tiró con él para tomar la orden. No se necesitaban 2 personas para tomar el pedido. Seguí el hermoso rostro de cerca, como si él me protegiera de algo malo. Pan nos envió una dulce sonrisa como siempre. Hola, Love. Le devolví la sonrisa como debía. Hola, Pan. ¿Estás con tu amiga hoy? La conociste en la boda de Kawi. Esta es Oat. Oat, esta es Love, la amiga de la que siempre hablo. La amiga guapa me sonrió con sus ojos chispeantes. Había algo de coquetería en esos ojos que me intimidó. Ella es linda como dijiste. Pan te habló sobre mí. ¿Qué dijo? Ella dijo que eres una persona alegre y que también te ves bien con un delantal. También que tienes una bonita letra. Letra, la miré sin comprender. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Pan siempre era así, tenía este tipo de cosas extrañas. Pam, ¿por qué vinieron hoy aquí juntas? Mi pregunta estaba llena de frustración. Deseaba saber, y aunque mi voz parecía alegre, mi corazón no lo estaba. Esta cafetería era de nosotras. Pan no debería traer a un extraño aquí. Pan dijo que esta cafetería es deliciosa y me la recomendó. Además quería conocerte para saber si eras tan linda como decían los rumores, pequeña. Como dije, esta chica genial tenía una naturaleza coqueta. Parecía que estaba a punto de coquetear, pero claramente no tenía intención de hacerlo. ¿Qué te gustaría ordenar? Hoy tomaré.
Está bien, yo pediré por ti. Pan le presentó el menú y yo me dispuse a cumplir con la orden. En ese momento, todo parecía bien frente a los demás. Su rostro estaba cubierto por una sonrisa. Había pensado que si me la encontraba cara a cara, las cosas serían complicadas, pero todo parecía muy normal. Cuando todo estuvo listo, me dispuse a ir a entregar la orden, pero Pen me detuvo en ese momento. Lop, el delantal está desatado. Oh, ¿en serio? Extendí la mano para atármelo, pero Pen negó con la cabeza y se apresuró a ayudarme. Estaba en una posición en la que él podía atarla más fácilmente. Aquello hizo que pareciera que nos estábamos abrazando. Listo, gracias. Sin pensarlo le agradecí, a pesar de que su acción me pareció extraña. Luego Pen me dio unas suaves palmaditas en la cabeza con cariño. Los gestos que lo ataban me parecían extraños. Pen me dio unas palmaditas en la cabeza con cariño. Ten cuidado, si se te cae el gerente podría regañarte. Yo lo até fuerte. Se desató del otro lado. El hombre guapo me habló en voz baja, pero lo suficientemente alto como para hacer que los clientes como Pan y su amiga escucharan. Acababa de entender la intención de Pem y mi ira de inmediato surgió en mi cabeza. Luego lo miré con ojos disgustados, pero no pude expresar mucho. Vamos, aunque no vi ninguna reacción, por el rabillo del ojo pude notar como Pan, que estaba sentada en silencio, apretaba sus manos con fuerza, como si intentara ser paciente. Cuando pude retirarme y asegurarme de que nadie podía escucharme hablar con Pen, le dije: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Lo del delantal desatado. Lo dije porque realmente podría caerse. ¿Pero por qué lo dijiste? Si no fuera por el gerente, le habría tirado un vaso encima. Quiero dormir contigo. ¿Eh?